vayamos un poquito a este tema central de hoy, en donde ha venido, como les decía, Benito David Duarte, para tocarnos un tema bastante delicado, importante, complejo, que cala muy hondo en todos, pero con una mirada desde la prevención del suicidio, por ejemplo, o de conductas suicidas, ¿no? Así que de eso estamos todos expectantes para escucharte, David. ¿Qué tenés para contarnos con eso? Bueno, en primer lugar les quiero comentar a toda la audiencia que yo no estoy acá solo, ¿no? Sí. Sino que estoy en representación de la asociación Hablemos de Defender la Vida. Ajá. La asociación Hablemos de Defender la Vida es una asociación sin fines de lucro, ¿no es cierto?, que un poco nace a partir de un determinado suceso, ¿no?, que tiene que ver justamente con la temática que vamos a charlar acá, y que lo que intenta de alguna manera, como bien lo dice el título de la asociación, ¿no es cierto?, defender la vida. Sí. Hablemos de defender la vida. Y fundamentalmente la asociación tiene como 3 ejes, digamos, de trabajo. Una es la prevención justamente de las conductas suicidas y demás cuestiones. Después la asistencia propiamente dicha cuando hay un caso realmente ahí, ¿no? Y después la posvención, que es un poquito el trabajo que se hace con las personas, digamos, que de alguna manera fueron víctimas de algún hecho parecido a lo que vamos a comentar. Por lo tanto, digamos, la Asociación Defender la Vida, esos son los ejes de trabajo, y yo vengo en representación para comentarles esta temática. Pero para inaugurar un poquito la conversación acá que vamos a tener, es importante saber de qué estamos diciendo cuando estamos hablando de suicidio, ¿no? Sí. Y según la Organización Mundial de la Salud, no voy a definirla tal como está ahí, sino que voy a parafrasearla un poco, habla de que el suicidio es un acto deliberado, o sea, con consecuencias fatales, ¿no es cierto?, para la persona fundamentalmente, ¿no? Y cuando digo un acto deliberado, me estoy refiriendo al hecho de que es un acto pensado. Claro. No ocurre, por así decirlo, por impulso, ¿no? Como se cree, que es uno de los mitos que vamos a trabajar esta noche. Entonces, es un acto deliberado que por lo general, digamos, medianamente, de acuerdo a los estudios y basado en las evidencias y demás cuestiones, es una ideación que no nace de un día para el otro, sino que como mínimo tiene, vamos a suponer, 2 años, ¿no?, de gestación, primero de fantasías, ¿no es cierto?, claro, después de ideación, ¿no?, y después ya hay una cuestión de planteamiento, ¿no es cierto?, y después eso se hace un pasaje al acto, como se suele decir, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. ¿Siempre existe la depresión o no? O sea, como enfermedad, digo. No, porque no todos los depresivos, ahí es un mito que bueno, ya te estás adelantando. Perfecto. Pero ya lo quiero aclarar, ¿no es cierto? No todos los depresivos se suicidan. Exacto. Eso está claro, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, tenemos que empezar a desmistificar esta idea de que la persona que se suicida está bajo una situación de depresión. Ahora, puede ser que quizás a lo mejor, digamos, esté atravesando una crisis de este tipo que estás mencionando, pero no necesariamente en todos los casos. ¿Cuáles son estos mitos ligados a...? El primero. Uno de ellos, y para que ustedes me digan si es verdadero o falso, con relación al tema del suicidio. El primer mito es: el que se quiere matar no lo dice. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, para mí es indistinto. Tiene que ser verdadero o falso. 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 ¿Vos? El que se quiere matar no lo dice. El que se quiere matar no lo dice. Falso. A ver qué dicen allá los muchachos, verdadero o falso. Hagan así. El que se quiere matar no lo dice. El que se quiere matar no lo dice. ¿Verdadero o falso? Falso, dice Mike. Falso, exactamente. Muy bien. No, muy bien cuando viene el criterio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el criterio científico con relación a esto? Parte de la lógica de que toda conducta siempre es comunicación. No existe la no comunicación. Siempre estamos comunicando algo.
¿no es cierto? El tema es que cuando se dice esto, que lo estamos planteando acá, se cree que la persona me tiene que venir a decir, ¿no es cierto?, concretamente lo que va a hacer. Y nosotros los seres humanos tenemos múltiples maneras de decir, que no solamente pasa por la idea parlante, esto que estamos hablando, esto estamos haciendo una parla acá. No, hay formas, ¿no es cierto? Entonces, conductas, lenguaje corporal. Exactamente, por ejemplo. Entonces, el silencio. El silencio es una manera de comunicar. El no hacer nada también es una manera de decir algo. Sí. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, la Organización Mundial de la Salud, con relación a este mito que se dice por ahí, dice que 9 de cada 10 personas, ¿no es cierto?, dijeron o dieron a entender, digamos, sus propósitos con relación a quitarse la vida. Casi todos. Con lo cual estamos... En algún momento lo pensamos. Exacto, no, pero 9 de cada 10 personas, bien, ¿no es cierto?, por lo general lo han dicho, ¿no? O han expresado con esta idea que estoy diciendo, no solamente a nivel verbal, sino que... bueno, y eso es un poquito esa... Tenemos que desmitificar esta idea entonces de que sí, hay formas, se dice, pero ahí está justamente el ojo del observador, digamos, para estar atento a estas señales que quizás a lo mejor no pasa únicamente por la idea de decirme a través de las palabras, sino a través de gestos, ¿no es cierto?, de esto que estabas diciendo vos, del lenguaje corporal y demás cuestiones. ¿Pasamos a otro? Otro. Bueno, ¿Cuántos tenemos? Yo preparé 10 nada más. No. Vamos a elegirme. A ver, ¿hasta cuánto tiempo? Elegime los 5 más importantes. Ay, bueno, los 5 más importantes. Bueno. Voy a pasar entonces. Acá. Otro mito. Otro mito. Por ahí se suele decir: los suicidas solo desean morir. Falso. Otro mito por ahí, ¿no? Que se dice por ahí. ¿Qué creen? Silencioso. Falso. Falso. Los suicidas solo desean morir, dice. ¿Creen que es verdadero o falso? Falso. También estamos hablando de un mito, ¿no? Acá. Porque en realidad podemos decir que las personas, y esto lo dice el criterio científico, las personas están en una situación ambivalente. En realidad no quieren morirse. Lo que realmente quieren es morir al problema que están teniendo, a la dificultad que en este momento están atravesando. Por lo tanto, creer de que hay una intención de querer realmente quitarse la vida es falso, ¿no? Sino que en el fondo lo que está sucediendo es que esta persona está a través de esas conductas pidiendo ayuda, que alguien registre, que pueda tener un registro de esa situación, pero en este sentido que estamos planteando, ¿no? Esta idea de que hay alguien que está pidiendo ayuda, ¿no es cierto? Y no tiene la intención, sino que tiene la intención de terminar con ese problema que tiene, ¿no? Bien. Tercero. A ver. Ay, me estás metiendo presión, pero yo ya había preparado 10. No, vamos con 5, pero tenemos que hacer un programa hasta las 23. A ver. Y otra pregunta que por ahí surge, ¿no? Preguntar a una persona sobre sus intenciones de matarse incrementa el peligro de que lo realice. ¿Ustedes qué creen? No, yo creo que no. Al contrario para mí. Porque es hablar del problema. Bien, 10, ya lo acabaste de decir. Exacto, eso es el criterio científico, ¿no es cierto? Por eso justamente, digamos, por lo menos desde la Asociación Defender la Vida planteamos esta idea de que de que este tema del suicidio se tiene que hablar. Claro. Porque la gente medio que no le quiere hablar. Es un tema medio tabú, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver básicamente con la muerte antes de la muerte misma. Por eso es que genera tanta... Esto que vos estás marcando, un tabú, digamos, ¿no? Sí. Por lo tanto, esto que vos estás marcando, ¿no es cierto? Preguntar a una persona, no. Obviamente, más, suele pasar que por lo general cuando la persona manifiesta, ¿no es cierto?, expresiones como es de querer... propósitos así de atentar contra su propia vida, las personas que por lo general dicen, ¿cómo vas a pensar así? Claro, y se habla de otra cosa. Y perro que ladra no muerde. Sí. Esa es una frase muy dicha, ¿no? Sí. Te interrumpo ahí. Un niño, en etapa
obviamente, en la infancia, ¿puede tener estos pensamientos? ¿O? Mira, justamente es uno de los mitos, ¿no es cierto? Los niños no se suicidan, es uno de los mitos. Ese Por es ahí un tiene- Claro, por ahí Eso va. es un gran mito, ¿no? En realidad, el niño desde el mismo momento que tiene conciencia de muerte ya lo puede. ¿no? Claro. Ese es lo que dice el criterio científico, digamos, desde que en el mismo momento haya una conciencia de eso, sí, claramente. Entonces, con relación a esto, ¿no es cierto? Por eso es importante no atacar, ¿no es cierto?, sino que hacer una validación de esas emociones que plantea la persona, ¿no es cierto? Porque ¿qué vas a decir eso? ¿Y eso por qué? Bueno, en fin, las expresiones que en este momento se me ocurren, sino que empezar a preguntar por qué, Claro. digamos, tratando un poquito de revisar y llevarlo un poco a la persona, digamos, a un plano de reflexión para que no actúe por impulso, ¿no? Que es lo que Ujú. tratamos de evitar, sino que realmente piense un poco acerca de esos pensamientos, ¿no es cierto? Porque claramente desde esta lógica pensamos que todo pensamiento lleva una emoción, ¿no es cierto? Y de ahí conducta, ¿no? Cuarto. Esto ya hablamos. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Los suicidas son enfermos mentales? Falso. ¿Vos? Falso. También, muy bien, es falso. ¿No es cierto? No son, es más, está comprobado científicamente, los enfermos que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico, por así decirlo, no se suicidan. Ni se les cruza Ni por se la les cabeza, cruza. digamos. Tienen ganas de seguir viviendo. Claro. Sí, sí, O sí. si no, miren The Joker. Vos no Les la vi, invito- todo el mundo está hablando de Joker. No, hay que ir a Es mirarla. excelente. Hay que ir a mirarla. Es porque un poco- excelente, David. Es excelente, una obra maestra, la película del año, una obra La maestra. película del año. La película del año, una de las frases que por lo menos a mí me marcó de lo que escuché ahí. No spoileemos. No voy a spoilear, solamente voy a decir algo, ¿no? Sí. Sobre esta idea de solo falta tener un día malo para desatar una hecatombe. Bueno, lo estoy parafraseando. No Está bien. Coincido. Solo falta tener un día malo para desatar una Porque hecatombe. muchas veces pasa, digo, que uno Sí. viene tan bien o es una persona agradable, si se quiere. Sí. Y todos más o menos te conocen de determinada manera. Dicen, pero si siempre fue así. Y de repente, como decís vos, es un día malo, es un momento Sí. malo, es algo que hizo explotar. Sí, Pero sí. porque tal vez, digo, esto es una opinión y quiero que la gente del colegio, los psicopedagogos que nos estén mirando y la gente en general, me diga, esto puede ser porque no descargamos en el momento adecuado y no hablamos de lo que tenemos que hablar. Como decís, no se habla del suicidio, así como no se hablan de un montón de cosas. Sí. Si realmente empezamos a drenar, si se quiere, Sí. los problemas que tenemos y los charlamos y los dialogamos, puede ser que no explotemos. Exacto, yo creo, ¿no es cierto? Eso es una posición muy personal, ¿no es cierto? Que las emociones tóxicas son como agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre. Se pudren. Y Exacto. para colmo se grita en el peor momento. Ujú. En el momento, en las situaciones donde quizás a lo mejor no debería, explotaste. Claro. Explotaste con la persona que Sí. no debería, en la situación que no debía, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece que tiene que ver un poco con estas competencias psicosociales que por ahí plantea la Organización Mundial de la Salud a desarrollar, que tiene que ver con estas gestiones de las emociones, ¿no? Para tener básicamente una vida relativamente ajustada y saludable. Que esto ya termino. ¿Me falta uno más? El quinto mito. El quinto, voy a tratar de elegir, a ver, Dios Y vamos mío. a escuchar un poco de música. ¿Te parece? A ver. No, bueno, ya dije. Y esto me parece interesante que por ahí plantea por ahí mucha gente, ¿no? Estoy seleccionando, ¿no? Sí, tranquilo. Tenemos que- todavía ¿Cuánto? 31 nos queda? minutos de programa. Bueno, ¿el suicidio se hereda? La pregunta a ustedes. Mira, yo con eso, yo iba a decir falso, pero conozco un caso que conozco, digamos, gente conocida, en donde tenía un compañero que lamentablemente se suicidó y su padre también. Eso es lo único que me hace dudar a la hora de decirte la respuesta. Diría que es falso, pero teniendo esto que me tocó de cerca, digamos, es como que dudo un poco. Mira, en realidad está bien la duda y está bueno que lo preguntes y ver, digamos, ahí causa Sí. y consecuencia.
Pero en realidad, yo te voy a repetir, lo que dice el criterio científico, o por lo menos lo que está estudiado hasta el momento, no hay un gen. Es bien. No hay Bien. un gen que demuestre que el suicidio se hereda, eso es de él. Bien. Pero sí, como nosotros somos sujetos sociales, somos sujetos que nos vinculamos y estamos en relación a un otro, nos constituimos en relación a un otro y el otro forma parte de nosotros. En mí viven muchos, por así Fíjate decirlo. a dónde llegamos, que calculo que con todo esto que estás diciendo, de que nos relacionamos, que vamos viviendo cosas, que vamos generando malos hábitos. O Sí. sea, es lo que hablamos al principio. Sí, sí. Tienen que ver, digamos, Claro, en cierto punto. Por eso, para terminar un poquito la idea, es lo que sí, digamos, si yo obviamente vivo en un contexto familiar, por así decirlo, donde Contenido. en un contexto familiar donde mis antepasados, digamos, la única forma como resolvieron determinadas situaciones en su vida es quitándose la vida, Claro. es muy probable, digamos, que esa modalidad de aprendizaje, o esa Exacto. modalidad de identificación, digamos, yo la quiera tomar como efecto identificatorio y... Pero por aprendizaje, no por haberlo heredado. Exactamente, Bien. eso es siempre nos remitimos otra vez al contexto, ¿no es Claro. cierto? La mirada sobre el contexto, la historia contextual, el contexto ecológico que se suele decir y se suele hablar. Y a ver qué me queda el último. Ese ya me vas a tirar como un bonus, porque yo te dije 5. A ver. Yo quiero que... En el bloque que viene vamos a hablar de... Esto A ver. termino. Que si dice, la prevención del suicidio es solamente tareas de psiquiatras. No, para nada. Por ahí se suele decir. ¿Falso, verdadero? Falso. Falsísimo, ¿no es Falsísimo. cierto? No, Falso. falsísimo, porque cualquier profesional, ¿no es cierto? Y la psicopedagogía es una práctica social, es una intervención social, ¿no es cierto? Cualquier profesional que le interese la temática, cualquier vecino, cualquier, no sé, profesor, preceptor, etcétera, que le interese la temática, digamos, o simplemente quiera ayudar, prestar el oído, porque Exacto. por ahí muchas veces lo que falla, ¿no es cierto?, en estas situaciones tiene que ver con esta falta de escucha, ¿no es cierto? Y no sentirse registrado, por así decirlo, por parte de un otro. Por eso en la Asociación Defender la Vida siempre solemos decir, alguien no estuvo, alguien no escuchó, alguien no miró, alguien no Exacto. se dio cuenta Claro. que algo le estaba pasando, porque nosotros, por lo menos desde y se redondea la idea, desde la Asociación de Defender la Vida planteamos esta lógica o esta situación problemática, por así decirlo, de que la persona en un momento de su vida tiene fallas, ¿no es cierto?, en la posibilidad de adaptación frente a un determinado problema. Así lo entendemos al suicidio. Ahí falló algo de su mecanismo adaptativo frente a una determinada situación, porque todos tenemos problemas, todos vamos a vivir situaciones siempre, forma parte de nuestra vida como seres humanos tener dificultades. El tema es cómo frente a, ¿no es cierto?, nos enfrentamos. Y lamentablemente muchas veces en estas personas lo que falla justamente entra en una especie de visión de túnel y Sí. ven como única solución Claro. a su problema, repito, a Sí, su sí, problema. sí. No es que se quieran matar, sino que ahí Exacto. quieren morir al problema que tienen. Claro. No sé, en el caso de los adolescentes muchas veces es muy romántico la situación, ¿no es cierto? En el caso de los adultos tiene que ver básicamente con un costado mucho más depresivo, quizás a lo mejor, o porque perdió el trabajo, o porque después de 50 años, no sé, se separa, Claro. divorcio. Pero por eso en fin. justamente nosotros contándote también un poco, porque es la primera vez que estás acá, Eli, la importancia del nombre también de este programa, ¿no? Exactamente. Que se llama Vínculos. Vínculos. Está bien, pura conexión desde la psicopedagogía. Pero el tema de los vínculos, ¿no? Es lo que siempre... de la elección de este nombre y lo importante de estos vínculos, ¿no? Sí, así es. Así que esto de estar vinculado y con uno mismo también. Sí, Y sí, de, sí. de estar fuerte con... Por eso, por eso insisto con esta idea. Nosotros somos, desde ya, de nuestras constituciones, somos seres sociales y por lo tanto la relación, esto citando un poco a un autor
que es Enrique Pichon Rivière, que habla un poco acerca de la teoría del vínculo, ¿no? Esta idea del vínculo es necesario porque forma parte de nuestra constitución. Por lo tanto, imagínate vos tener cuando más uno tiene vínculos saludables, mucho mejor. Exacto. Pero obviamente hay otros contextos que quizás a lo mejor no propician eso. Obviamente. Seguimos acá con David, que nos va a contar las 10 habilidades para la vida, ¿no, David? Exactamente. Bueno, un poquito como después cerrar el estuvimos tema, ¿no? trabajando el tema suicidio. Bueno, desde el punto de vista psicopedagógico me parece importante destacar esta pata, yo hablé de 3 patitas, ¿no? La prevención, la asistencia y la posvención. Me parece que los psicopedagogos desde el punto de vista de la prevención, ¿no es cierto? Tenemos mucho para hacer acá, ¿no? Y una de lo que propone la Organización Mundial de la Salud acerca de justamente de estas temáticas que estamos trabajando es el desarrollo de ciertas competencias sociales, ¿no? Psicosociales y habilidades para la vida que se propone desarrollarlas en adolescentes, principalmente porque es la franja, digamos, con mayor vulnerabilidad. Y entonces yo les voy a comentar de qué se tratan estas habilidades, que después inclusive los colegas lo pueden revisar porque hay materiales de sobra en internet, porque de eso se trata básicamente de trabajar esto justamente en talleres, en acompañamiento a docentes, a instituciones educativas y demás. Y a la familia también, ¿por qué no? A la familia también, claramente, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, en 1993 plantea estas 10 habilidades para la vida y dice que son capacidades, ¿no es cierto?, que una persona tiene que desarrollar, en este caso estamos hablando de adolescentes, para enfrentar adecuadamente y exitosamente los desafíos de la vida diaria. Bien. Simple. Vamos. Y entonces esas 10 habilidades son, acá tengo el autoconocimiento, ¿no es cierto?, la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés. O sea, son estas las competencias, ¿no es cierto?, que se deberían trabajar con poblaciones vulnerables, ¿no es cierto?, me refiero a adolescentes en contextos educativos, porque son competencias que necesariamente, digamos, se tienen que desarrollarlas, ¿no es cierto?, que nadie nace, sino que de alguna manera se tienen que cultivarlas, por así decirlo. De esas 10 competencias yo rescataría la empatía, porque somos una sociedad bastante egoísta, creo yo. Estamos todo el tiempo mirándonos a nosotros. No sé, habla por vos, yo no soy así. Claro. Sí, es verdad, somos así. Y de hecho, yo había hecho todo un trabajo sobre la empatía. Sí, me parece que desde la lógica que plantea la Organización Mundial de la Salud para tener una vida relativamente ajustada, esto es para todos, ¿no? Yo me refiero a adolescentes porque un poco es la etapa donde de alguna manera están más vulnerables. Como ponerse en la piel del otro. Pero me parece que a todos nos viene bien, bueno, tener autoconocimiento, ¿no es cierto? Saber básicamente, digamos, quién soy, qué deseo, qué busco, qué quiero, ¿no es cierto? Y la aceptación, que creo que juega un papel fundamental, ¿o no? No se me ocurre nada más. Sí, la aceptación de uno mismo. La aceptación de cómo soy, ¿viste? Claro. Sea la edad que tengas, o sea, porque creo que de ahí nacen tal vez las soluciones a los problemas. Exactamente. Y bueno, ni que hablar de la empatía, porque un poco como dicen los indios Sioux de Norteamérica, no criticaré a mi hermano sin haber andado una milla en sus zapatos, ¿no? David, usted es una persona que lee mucho, ¿no? No, te pregunto bien. Sí, tengo como hábito leer bastante. Bueno, ese es un buen hábito. Sí, es un hábito, leo bastante. Sí. Bien. Y la comunicación asertiva, yo quiero rescatar algunos de estos hábitos estos son hábitos para desarrollar, ¿no es cierto?, que se automaticen en uno. Una de las cosas, por ejemplo, la comunicación asertiva, ¿no? ¿Qué es eso?
La comunicación asertiva es la posibilidad de poder comunicar, digamos, asertivamente mis estados emocionales al otro, porque muchas veces uno cree que el otro tiene que estar adivinándome, digamos. Ajá, exactamente. Y se enoja. Muy de las mujeres, eso. Y se enoja si el otro no... ¿Cómo que no entendió? El famoso, Claro. ¿qué te pasa? Nada. Hay que hablar, hay que decir. Exacto, porque me parece que vivimos en una época en que ya podemos permitirnos decir Claro. lo que nos pasa, lo que no nos pasa, lo que nos duele, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto tiene que ver que nuestra comunicación sea certera, que no tenga un doble giro, una doble intencionalidad, ¿no? En Bien. ese sentido. Y después me parece que algo que hoy, últimamente, en estos tiempos se trabaja y muchísimo, es esta idea de el manejo adecuado de las emociones y los sentimientos, que tiene que ver con la educación emocional y todo. Porque no nos enseñaron, Exacto. sinceramente, a educar nuestras emociones. ¿Eso viene llegando con la edad también? No siempre, ¿no? Pero... digo, hoy cuando pensábamos en hábitos positivos, Ajá. era uno que, aparte de lo de tomar agua, que iba a decir, creo que estoy manejando un poco mejor algunas cosas, que antes me sacaban mucho más fácil. Y ahora digo, Sí. bueno, las cosas son así, no las puedo torcer, Sí. es alinearme a ellas y ver la forma mejor de salir de la situación. Sí, sí. Porque hay cosas que queremos resolver y la verdad que... hay Claro, cosas a la- y creo que en este sentido un poco lo que se plantea es que no hay emociones buenas ni malas, son emociones, Claro. son energías psicofísicas que de alguna manera traen nuestro envase, por así decirlo. Claro. Y es la forma como reaccionamos frente a determinadas situaciones. El tema es cómo manejar, porque el enojo está por algo. Sí, O sí. si no, veamos la película, por La favor, película. intensamente. Sí, Intensamente. Les propongo que miren. Excelente película. Tarea para Muy buena. la casa. Un poquito tiene que ver con esto. Todas las emociones son importantes y están por algo, ¿no es cierto? Claro. Después también un poquito la idea, y ahí voy con esta idea del tema del suicidio, el pensamiento creativo o el pensamiento crítico, que también hay que empezar a desarrollar, porque un poco la idea de esto es empezar a tener vigilancia de lo que pienso y cómo pienso determinadas situaciones en la vida, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros actuamos de manera muy automática y yo diría casi reactiva. Por eso, a diferencia de lo proactivo, lo reactivo es actuar nomás sin pensar demasiado. Entonces un poco la idea de pensamiento crítico y la idea de pensamiento creativo es un poquito, tiene que ver con esta idea de hacer funcionar un poquito el pensamiento lateral, ¿no? Para no entrar en una visión de túnel y encuentro como única alternativa a la solución de mi problema esto. Bien. Así no, simplemente empezar a ver qué otros caminos tengo, ¿no es cierto? ¿Qué otros recursos, qué otras posibilidades para no, digamos, sostenerse en un lugar y quedarse atado De ahí? hecho, un problema, algo de nuestra juventud, el por ahí evitar sentir o controlarse los sentimientos, no sentir cosas por el otro como un mecanismo de defensa para que no me lastimen, entonces yo trato de... Lo escucho mucho. No involucrarse. Exactamente. Claro, sí. Y además de todo esto, bueno, de lo que estamos manejando, esta idea de también me parece que la escuela, y ahí estamos también los psicopedagogos trabajando en estos talleres y para desarrollar, porque todo esto, que estas habilidades psicosociales, estas competencias, hay que desarrollarlas. Es como entrar a un gimnasio y crear sí, sí. músculo. No, aparte músculo. Aparte le contamos a la gente que todo lo que estamos hablando, que en realidad es muy extenso como para hacer un programa de 10 horas, Sí. aquí estamos siendo lo más sintéticos posibles en Sí, realidad. sí, sí. Es un tema, como les decía hoy, muy complejo y que hay que tomarlo con mucho cuidado, precaución, pero hablarlo porque realmente sucede. Claro, un poco lo que se intenta transmitir, o por lo menos intentar transmitir esta noche, es que me parece que pensar al suicidio, digamos, como una solución a un problema, obviamente no vamos por ahí. Claro. ¿No es cierto? No es la lógica de lo que estamos planteando. Me parece que acá la lógica que estamos planteando es justamente que las personas que están en una determinada situación, ¿no es cierto?, intente, por favor, de pedir ayuda, Comunicarse. ¿no es cierto?, de comunicar lo que les Está pasa, perfecto. ¿no es cierto?, de transmitirles. Y para Sí. la audiencia que nos está escuchando, ¿a dónde pueden comunicarse si tienen interés? Si lo podés repetir de vuelta. Yo te voy a decir a dónde te podés comunicar.
El teléfono es 3764 385252. 385252. O bien a la página que es www.defenderlavida.org.ar.